Los Latin King, conocidos oficialmente como la Almighty Latin King en Queen Nation, no surgieron de la noche a la mañana, ni nacieron para ser la organización compleja y temida que el mundo conoce hoy. Su historia es un viaje turbulento a través de décadas de pobreza, discriminación, sueños rotos, luchas sociales y violencia implacable. Un camino donde la identidad latina se mezcló con la calle, donde la hermandad se combinó con el crimen y donde la esperanza y la destrucción han coexistido bajo una misma corona. Esta es la historia de una nación que nació en la sombra y que todavía hoy sigue luchando entre la luz y la oscuridad. Para comprender por qué surgieron los Latin King, hay que retroceder a mediados del siglo XX, durante las décadas de 1940 y 1950. Miles de familias latinoamericanas, especialmente puertorriqueñas, llegaron a ciudades como Chicago y Nueva York. Buscaban trabajo, seguridad, un nuevo comienzo. Pero lo que encontraron fue muy distinto en guetos olvidados, barrios pobres infestados de pandillas rivales, racismo con rostro visible e invisible y una sociedad que los veía como intrusos. Aquellos inmigrantes vivían hacinados en edificios abandonados, entre calles plagadas de violencia y discriminación. En ese entorno hostil, muchos jóvenes comenzaron a agruparse no para delinquir, sino para sobrevivir. Las pandillas anglosajonas y afroamericanas ya dominaban territorios enteros, y los recién llegados necesitaban un refugio, un escudo. Así fue como lentamente empezó a formarse un sentimiento de unión latina. No era todavía una organización estructurada, pero sí un germen en la idea de que, si no se protegían entre sí, nadie lo haría. Ese germen fue tomando forma principalmente en Chicago, una ciudad marcada por líneas territoriales invisibles y mortales. La policía rara vez intervenía, y cuando lo hacía, era más para intimidar que para proteger. Los jóvenes latinos eran constantemente acosados, tanto en las calles como en las escuelas. Muchos de ellos crecieron sin apoyo familiar, sin programas comunitarios, sin oportunidades. Y cuando un joven no encuentra pertenencia en la sociedad, la buscará donde pueda. Así, poco a poco, surgió un grupo que con el tiempo adoptaría el nombre de Latin King. Su propósito inicial era claro: en defender a los jóvenes latinos, protegerlos de la violencia racial, luchar contra las injusticias y crear un frente común en un mundo que los rechazaba. Esta primera etapa no era de crimen, sino de supervivencia. Pero la calle tiene sus propias reglas, y quien decide jugar en ella debe aceptar las consecuencias. Durante los años 60 y 70, la organización comenzó a evolucionar. Se consolidaron líderes carismáticos que proponían que los Latin King debían ser algo más que una pandilla, debían convertirse en una nación, una hermandad, con estructura, con rituales, con filosofía. Fue entonces cuando se establecieron los pilares de lo que sería la ALQQNAN, un sistema jerárquico, un conjunto de códigos internos, una disciplina férrea y la adopción de símbolos que transmitirían su identidad por generaciones. La corona de 5 puntas, el negro y dorado, los gestos con las manos, las iniciaciones, los capítulos locales, el concepto de hermandad absoluta. Nada de esto fue improvisado. Fue diseñado para moldear una fuerza organizada, una comunidad con propósito. La filosofía se reforzó con textos internos como la Coronau Sagradau, donde se establecían principios éticos, reglas de conducta, sanciones y la visión de una nación fuerte, unida y orgullosamente latina. Sin embargo, conforme los Latin King crecían, también crecían las tensiones. En los barrios más violentos, la supervivencia exigía pelear territorio, controlar esquinas, defenderse de rivales que no tenían la menor intención de respetar la ideología latina. La calle obligó a la nación a entrar en conflictos, a endurecerse, a responder violencia con violencia, y con ello, la línea entre protección comunitaria y actividad criminal comenzó a difuminarse. Para los años 70 y 80, los Latin King ya no eran un grupo pequeño, eran una fuerza visible, influyente y temida. En las prisiones, donde muchos de sus miembros terminaron, la organización encontró un nuevo campo para expandirse, y ahí, detrás de rejas y muros, descubrieron que el poder podía multiplicarse. Las cárceles se convirtieron en fortalezas,
donde los Latin King ofrecían protección a los presos latinos recién ingresados. Nadie sobrevivía solo dentro de esos muros. Pero si entrabas a la prisión siendo latino, los Latin King te encontraban. Ese poder carcelario fortaleció su estructura. Se crearon rangos formales, responsabilidades, códigos de silencio y disciplina militar. Para muchos jóvenes, entrar a la nación era recibir identidad, respeto, un propósito. Para otros, era una puerta hacia el negocio que dominaba las calles y las drogas. Con el paso del tiempo, distintos capítulos comenzaron a controlar puntos de venta, rutas de distribución, armas y extorsiones. Lo que había nacido como una hermandad defensiva se transformó en una organización con intereses económicos y territoriales. En los años 80 y 90, los Latin King vivieron una etapa de crecimiento explosivo. En Chicago y Nueva York se consolidaron como una de las organizaciones latinas más grandes e influyentes, pero su expansión no se limitó a Estados Unidos. Se extendió a Puerto Rico, Ecuador, Perú, España, Italia y otros países donde existían comunidades latinas marginadas. La nación cruzó fronteras y océanos, llevando consigo su identidad, sus símbolos y sus contradicciones. Fue en ese periodo cuando surgió uno de los líderes más influyentes en la historia moderna de los Latin King and Kingstown, también conocido como Antonio Fernández. Él representó un intento radical de cambio en transformar a la nación en un movimiento cultural y comunitario. Bajo su liderazgo, los Latin King en Nueva York intentaron abandonar la violencia y abrazar el activismo. Organizaron marchas, eventos educativos, programas juveniles, reuniones públicas, incluso buscaron registrarse oficialmente como una organización social. Por primera vez en su historia, la nación parecía estar cambiando. Había esperanza, había discurso político, había visión de futuro. Pero el cambio tenía enemigos internos y externos. Muchos capítulos se resistían a abandonar las actividades ilícitas que generaban dinero, influencia y control. Para ellos, la corona podía compartir mensajes de paz, pero también debía proteger sus intereses. Del otro lado, las autoridades desconfiaban de la transformación. Consideraban que la evolución era una fachada para ocultar negocio criminal. El destino del movimiento reformista se rompió cuando Kingstown fue arrestado y condenado por delitos relacionados con drogas. Para muchos, esto demostró que el cambio era imposible. Para otros, que el sistema jamás permitiría que un grupo como los Latin King evolucionara sin aplastarlo primero. Lo cierto es que su caída debilitó profundamente el proyecto de transformación. A partir de los años 2000, las autoridades estadounidenses lanzaron una ofensiva masiva contra la nación. Operaciones policiales y federales desmantelaron capítulos completos. Se aplicaron cargos RICO diseñados para destruir organizaciones criminales desde adentro. Cientos de miembros, incluyendo líderes nacionales y regionales, fueron arrestados. Las cárceles se llenaron de reyes y reinas, pero incluso tras las rejas, los Latin King continuaron operando. Sin embargo, la nación no desapareció. El motivo era simple: su fuerza no dependía únicamente del crimen, sino de una identidad profundamente arraigada en la experiencia del joven latino marginado. En muchos barrios, los Latin King eran más que una pandilla, eran hermanos, amigos, figuras que ofrecían protección y sentido de pertenencia donde nadie más lo hacía. Esa combinación de hermandad y poder criminal les permitió sobrevivir incluso a las ofensivas más duras. Mientras tanto, en Europa, especialmente en España e Italia, los Latin King vivieron una historia paralela. En algunos lugares lograron ser reconocidos como asociaciones juveniles legales. En otros, fueron perseguidos como organización criminal. Las tensiones internas, las luchas entre capítulos, las disputas territoriales y algunos episodios de violencia extrema provocaron nuevas oleadas de persecución y procesos judiciales. Hoy, los Latin King continúan existiendo en una dualidad que parece imposible de resolver. Una parte de la nación insiste en su visión cultural, espiritual y comunitaria. Proponen disciplina, respeto, crecimiento personal, apoyo mutuo. Mantienen rituales que hablan de unidad, dignidad
y orgullo latino. Creen que la corona representa luz, guía, transformación, pero al mismo tiempo, en muchos lugares del mundo, los Latin King continúan siendo una organización criminal, disputan territorios, controlan negocios ilegales, mantienen códigos de silencio, ejecutan castigos internos y participan en actividades violentas. Esta contradicción es el corazón de la nación, una lucha constante entre la idea y la realidad, entre la hermandad y el poder. La historia de los Latin King es la historia de una comunidad que buscó respeto donde solo encontraba rechazo. Es la historia de jóvenes que crecieron sin oportunidades y encontraron en la corona un refugio, a veces protector, a veces destructivo. Es también la historia de cómo la marginación social puede crear movimientos que intentan construir identidad, pero terminan atrapados en la violencia. Hoy, la nación sigue viva, sigue dividida entre su lado oscuro y su lado luminoso. Sigue siendo un símbolo para algunos, un peligro para otros y una contradicción para todos. Lo que es seguro es que mientras existan comunidades latinas marginadas, mientras existan jóvenes en busca de identidad y pertenencia, la corona seguirá resonando en las calles, en las cárceles, en las fronteras y en las sombras. Los Latin King no nacieron para desaparecer. Nacieron para sobrevivir, y esa lucha continúa.